Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. Domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de sábado que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad para que se los adore al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pasándolo entonces Dios del sábado al domingo. No fue el Padre, el Hijo ni el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto del sábado al domingo. Fue el sistema romano papal. Escrito está en Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. Y el Señor nos dice en su palabra que la única cosa que no es de redacción humana, lo único que Dios no le inspiró a ningún hombre, a ningún profeta, a ningún sacerdote, a ningún patriarca, a ningún ser en esta tierra,
fue la ley de Dios. Lo único, queridos amigos, que no es de redacción humana es la ley de Dios. El Señor mismo, Él personalmente, descendió del cielo al monte de Sinaí y allí con su propia voz proclamó la ley sobre el monte de Sinaí y con su propio dedo lo escribió en 2 tablas de piedra, queridos amigos, y allá en Arabia, en el Sinaí, está el testimonio de ese acontecimiento para que el que quiera creer, crea, y el que no quiera creer, queridos amigos, ahí están las evidencias, quemado la cima del monte de Sinaí, por la candelada, por la llamarada, por el humo, por el incendio que Dios se produjo con la venida de la gloria de Dios al monte de Sinaí, queridos amigos. Escrito está en el libro de Éxodo capítulo 31, versículo 18, que después de que Dios dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dice, le dio 2 tablas de piedra, tablas del testimonio, escritas con el dedo de Dios, escritas con el dedo de Dios. Y lo que Dios hace, queridos amigos, nos dice también la Escritura, y escrito está en Eclesiastés capítulo 3, versículo 14, nos dice, queridos amigos, que lo que Él hace es eterno. Dios no cambia. Lo que Él hace es para siempre y eternamente, como escrito está en el libro de Eclesiastés, versículo 14 del capítulo 3, en la inspiración del Espíritu Santo a Salomón, el sabio Salomón, el hombre que con mayor poder y capacidad de raciocinio, de inteligencia y de sabiduría ha estado en este planeta. Y escuchen cómo lo dice el sabio Salomón, dice, he entendido como ningún ser en este planeta lo puede entender, he discernido, he razonado, he comprendido con la inteligencia que ningún ser en este planeta va a tener. He entendido que todo lo que Dios hace será eterno, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres, queridos amigos. Estos hombres, como el Papa, como el papado, que le han añadido y le han quitado a la ley de Dios, no temen a Dios, son soberbios, son altivos, se creen muy igualados con Dios y muy superiores a Dios. Los papas no le temen a Dios, no le tiemblan a la palabra que el Señor dice que Él ha hecho esa ley, que no se le debe añadir ni se le debe quitar, para que teman todos los hombres. Estos pastores y estas pastoras, estos sistemas religiosos evangélicos y disque cristianos, queridos amigos, que dicen que la ley de Dios quedó abolida, que quedó clavada en la cruz a la muerte del Señor Jesucristo, no temen a Dios, creen que ellos son superiores a Dios, que su razonamiento y que su inteligencia es superior a la de Dios, como escrito está en el libro de Romanos, en el capítulo 1, hablándonos de esta época y de este tiempo, de estos pastores, de estas pastoras, de estos profetas y de estos evangelistas y estos que se proclaman, queridos amigos, hombres que Dios no ha nombrado ni ha mandado en esto, estos obispos, estos papas, estos cardenales. Oiga lo que dice el Señor en su revelación y en su palabra en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 22, dice el Señor que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Queridos amigos, solo un hombre con un corazón entenebrecido es el único que puede desafiar a Dios, es el único que puede enfrentarse a Dios y desafiarlo. Y sigue diciendo, profesando ser sabios, se hicieron necios. Queridos amigos, es lo que nos dice el Señor, que se hicieron necios. Son hombres que desafían el poder de Dios, son hombres que se igualan, no solo se igualan, sino que se creen superiores a Dios. Son hombres que creen, queridos amigos, que Dios es alguien al cual, como dice la Escritura ya en el libro de Salmos, en el capítulo 50, versículos 16 y 17, que se echan las palabras de Dios a sus espaldas. Nos importa
un pepino lo que Dios diga. Profesando ser sabios se hicieron ¿qué? Necios. Y escrito está en Salmos 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Para ellos no hay Dios, lo que hay es un negocio, una empresa. Cogieron la iglesia y la convirtieron en una empresa, queridos amigos. El evangelio de Jesucristo lo han convertido en un producto y a los pobres hombres incautos los han convertido en clientela. Eso es así de simple y así de claro. Dice el Señor entonces que no fue el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu los que cambiaron, fue el sistema romano papal, queridos amigos, porque el Señor nos dice que el sábado es el verdadero día del Señor. Escrito está en Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos, y les recordamos que escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna filiación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Escrito está es el único programa de la televisión que no tiene comerciales, queridos amigos. Aquí no tenemos negocio, no tenemos comercio, no vendemos. Aquí tenemos un mensaje, la última advertencia para la humanidad. Escrito está en Apocalipsis 14:7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El último mensaje, de eso estamos estudiando, queridos amigos, de Apocalipsis capítulo 14:9. Estudiamos Apocalipsis 13, todo Apocalipsis 13, para poder entender por qué Dios odia al papado, por qué Dios aborrece a todas las iglesias cristianas, evangélicas o protestantes. Para eso estudiamos Apocalipsis 13, para entender eso, queridos amigos. Todos nuestros materiales son totalmente gratis, como está allí en nuestros caracteres, en la aquí, queridos amigos, en nuestra página, totalmente gratis. Te envío la historia profética desde el año 70, desde nuestra era, con la destrucción de Jerusalén, totalmente gratis, sin ningún costo adicional, hasta el último día que vamos a estar en esta tierra. Ya se está agotando, queridos amigos, en la historia profética. Ya nos enseña ella, Dios, a través de la profecía, cómo subió el sistema romano papal, cómo va a caer, cómo nacieron y surgieron y se fundaron los Estados Unidos, cómo va a caer. Esa es la última cosa que estudiamos. Terrible historia, queridos amigos. ¿Quién va a creer a nuestro anuncio? ¿Quién va a creer, queridos amigos, acerca de esas profecías? El Señor dice que la verdad hay que declarársela a los hombres aunque no la crean, que hay que decir la verdad, así sea por el oprobio que se le imponga. Hay que esperar hasta que se cumplan las profecías del fin y entonces decir algo tocante a ellas. ¿Qué valor tendrían nuestras palabras? ¿Esperaremos hasta que los juicios de Dios caigan sobre el transgresor y entonces decirle cómo evitarlos? Se va a oír por todo el mundo, queridos amigos.
reproches y palabras de odio y de señalamiento por no decir la verdad. Sabíamos, dirá la gente, que los juicios de Dios vendrían sobre la tierra, pero no sabíamos qué tan cerca estaban. Otros, dice el Señor, con agonizantes voces dijeron: usted sabía, pastor, ¿por qué no nos lo advirtió? Dice, por todos lados se escucharán tales palabras de reproche. Eso es lo que nos dice el Señor, y nos dice que estamos en un conflicto, en el conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás, y que aquí, como hemos estado estudiando toda la historia del papado, queridos amigos, que el Señor dice que o nos ponemos del lado del papado y recibiremos la marca de la bestia, o nos pondremos del parte de Dios y guardaremos sus mandamientos y recibiremos el sello, la etiqueta, la señal de creación de Dios, su sábado sobre nosotros, o guardaremos el día domingo que siguió el protestantismo detrás del sistema romano papal y estaremos del lado del Papa y de Satanás, o guardaremos el mandamiento del sábado, queridos amigos, que es el cuarto mandamiento de Dios, y que dice Él que es a Él que hay que adorarse y no al diablo, ni a la bestia, ni a su imagen. Entonces, queridos amigos, recibiremos el sello de Dios, del Dios vivo. Es lo que nos dice la Escritura. Estamos en un conflicto entre Cristo y Satanás por la adoración. Aquí no se puede empatar, queridos amigos. Aquí no hay neutralidad. Aquí no hay gente tibia en esta experiencia. El Señor nos dice que si Él aborrece un pecado sobre otro del cual su pueblo es culpable, es el de no hacer nada en caso de emergencia. La indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa como en la que se encuentra este mundo condenado al abismo, dice que es reconocida por Dios como un crimen grave e igual al más degradante tipo de hostilidad, dice el Señor. Dice que no tenemos guerra contra carne ni contra sangre, queridos amigos, sino contra potestades, contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales y de maldad en las regiones celestes, contra todos los demonios que flotan y que andan en el aire, queridos amigos. No como ha enseñado el papado y como enseñan algunas iglesias protestantes, que el diablo está en el centro de la tierra, dice que en el infierno y que él es el administrador. Locura, queridos amigos. El Señor nos dice que infierno no existe y que el infierno es aquí, el estado de los muertos. Eso es lo que es infierno, el Señor. Y el Señor nos dice que el diablo va a ser destruido. No hay cosa más absurda que concebirnos un infierno sin diablo, queridos amigos. Si el diablo va a ser destruido, entonces ¿quién va a administrar el diablo? Ahora es los curas, el papado y el protestantismo enseña que el diablo será el torturador por los siglos, de los malos, de los impíos. ¿No será mejor que el diablo debe ser el primero y el más torturado de todos los que vayan al infierno, queridos amigos? Eso es la locura, lo que nos dice el Señor que es el engaño y la mentira. La Escritura nos dice es que el diablo va a ser destruido, que sus demonios van a ser destruidos y que todos los que se le unan a él por intermedio del sistema romano papal y de las iglesias protestantes y de todo el espiritismo de esta tierra y de este mundo también será destruido. Escuchen lo que escrito está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, en el versículo 10, dice el Señor: descendió fuego del cielo y los consumió a todos los impíos que habían allí de este planeta. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán destruidos eternamente y para siempre. El Señor nos dice que lo que es eterno en este juicio son sus consecuencias, las consecuencias de la quema del diablo y de sus ramas, queridos amigos, es eterna. Es un juicio eterno en sus consecuencias, mas no en su ejecución. La ejecución es de una, llovió fuego, destruyó. Eternamente, ¿qué? Desaparecidos, eternamente
destruidos. El diablo, el pecado, la muerte y todos sus secuaces, como escrito está en el libro de Malaquías, en el capítulo 4, en el versículo 1, dice el Señor, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. ¿Qué es estopa? Estopa es, queridos amigos, tamo, hojarasca, paja, rebaba. Eso es lo que es estopa. Y ustedes saben que la paja, la hojarasca y el tamo, eso se quema rápido, queridos amigos, mientras haya que quemarse. Dice el Señor que serán que como estopa. Dice, aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Satanás y sus secuaces la raíz, y los impíos, los que se aliaron con el papado, con Satanás, con el protestantismo y con el espiritismo, esos serán las ramas, queridos amigos, destruidos que para siempre y eternamente, es lo que nos dice el Señor. Por eso venimos estudiando por qué Dios odia tanto al sistema romano papal, y el Señor nos dice allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 9, que si alguno adora a la bestia, al papado, entendan ya que ya les hemos explicado, ya hemos estudiado la historia, por qué al papa se le llama la bestia, porque es un imperio, queridos amigos. El papa es un imperio, el papa es un rey, es un rey que tiene también y está investido también de ínfulas de ser sumo sacerdote, queridos amigos, pero en realidad es el sumo sacerdote, el sumo pontífice, o el pontífice máximo, es el sucesor de César. No se olviden que la palabra sumo pontífice no está en la Biblia, no se le da ese nombre ni a Jesús ni a ningún hombre que desempeñó el oficio de sumo sacerdote en esta tierra. Aquí el sumo pontífice en la historia y en la Biblia es el jefe de la religión de misterio de Roma. Así se llamaba a Nerón, así se llamaba a Calígula, a Diocleciano, así se llamó a Augusto César, a César Augusto, así se llamó a Octavio César, a Tito Vespasiano, a todos esos reyes de Roma, queridos amigos. Roma imperial, ellos eran los sumos pontífices, eran emperadores y a la vez eran los jefes de la religión satánica de misterio, del culto al dios Sol y a todos los muñecos y a todas las muñecas que tenían los romanos, y que de allá las trajo el sistema romano papal, y que también se trajo para él y se apropió él del oficio de sumo pontífice, una religión pagana, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, y es lo que vamos a estudiar esta tarde, queridos amigos, que si alguno adora a la bestia y a su imagen, es decir, al protestantismo, a las iglesias cristianas, a las que dicen ser evangélicas, a las que dicen ser seguidoras de Cristo, a las que llevan el nombre de Cristo, queridos amigos, dice que si alguno adora a la bestia y a su imagen, si alguno adora al papado y al protestantismo, el papado impuso el domingo y las iglesias protestantes se fueron detrás del papado, pero son más hostiles, son más agresivas, son más peligrosas que el mismo papado, queridos amigos, porque andan con la Biblia, pero dicen que la ley de Dios fue abolida, que la ley de Dios quedó clavada en la cruz, cuando la Biblia nos enseña una cosa bien diferente. Eso es lo que nos dice el Señor. Dice, si alguno adora al papado y a su imagen, es decir, en el domingo, y recibe la marca el domingo en su frente o en su mano, ya lo estudiamos, dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia ni a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Nadie, queridos amigos, dice el Señor. Miren, aquí nos está diciendo el Señor que
Él va a derramar su ira sobre los que adoren al papado en el día que Él impuso para su adoración. Es decir, el día en que se adoraba al sol, a Baal, el día en que se adoraba a Mitra en Roma, el día que se adoraba a Ra en Egipto. Es el mismo día, eso pasó de nación y de imperio en imperio, y hasta nuestros días que pasó de Roma, lo trajo el papado acá y puso al mundo a adorar al diablo, a Mitra, al dios sol, en el nombre de Jesús. No se olviden que es un sistema de engaño y que el diablo engaña al mundo entero. Escrito está en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, dice que el diablo engaña al mundo entero, y el mundo entero es el mundo entero, como lo quiera mirar, queridos amigos. Ese es el engaño del diablo. Y nos dice entonces la Escritura que esta amenaza, como leíamos acá en la historia profética, en la página 503, hablándonos de esto, queridos amigos, nos dice el Señor que la más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los hombres se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Esta es la más terrible amenaza que Dios haya lanzado jamás a la humanidad. Si alguno me va a adorar al Papa en el domingo, yéndose a brincar y a enrumbarse en las misas carismáticas del sistema romano papal, él va a beber también de mi ira, sin mezcla de misericordia. Y si alguno se me va a enrumbar el domingo en el culto a la pentecostal, a la bautista, a la de amor y fe, de fe y amor, de esperanza y fe, fe y esperanza, si me va a enrumbar con los menonitas, si se me va a enrumbar con los presbiterianos, si se me va a enrumbar con los pentecostales, si se me va a enrumbar el domingo con los testigos de Jehová, él también beberá de la ira de Dios. A esos es que el Señor nos dice aquí en la Escritura que le lanza esa terrible amenaza. Dice, debe ser un pecado horrendo el que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Y sigue diciendo el Espíritu Santo, los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. La amonestación contra este pecado de adorar al papado, de adorar al protestantismo, de adorar a las iglesias evangélicas, al sistema romano papal, dice, este pecado debe ser, la amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué deben consumarse estos juicios y para que tengan oportunidad para librarse de ella. Queridos amigos, escrito está, hablándote de lo que es la verdad, de lo que es la profecía, de lo que llegó a este planeta, queridos amigos, lo que vino a este mundo, la información. El Señor dice que estamos aquí es solo para informar. Escrito está, es el noticiero del cielo, queridos amigos. Yo sencillamente soy un presentador de noticias, el presentador de las noticias del reino de Dios, del reino de los cielos, para que usted sepa y conozca, y cuando llegue el momento de usted poder tener que tomar una decisión, tener que tomar una determinación en el destino eterno de su alma, de su vida, usted sepa cuál es la verdadera decisión que debe tomar, queridos amigos. Lo que escrito está, que el sábado es el día del Señor y que el domingo será impuesto como la marca de la bestia por los Estados Unidos, y entonces le devolverán los protestantes la supremacía, la hegemonía al sistema romano papal de nuevo, y volverá el mundo entonces a la Inquisición, volverán las torturas, volverá, queridos amigos, toda la muerte y todo el desastre que trajo el sistema romano papal al mundo durante 1260 años de la historia de esta tierra, como ya lo hemos estudiado. Así que esa amenaza es solo para los feligreses, queridos amigos. Aquí el Señor dice que la amenaza es para todo aquel que adore el sistema romano papal, que es para todo aquel que se meta y se monte en el sistema protestante apóstata. Aquí el Señor no dice que va a sentenciar y a condenar a los sistemas. Aquí está hablándole solo a los miembros de todas esas iglesias. Aquí el Señor le está hablando solo a los que atienden a esos cultos, a los que se paran a
ponerle la oreja a todos esos engañadores y a esas engañadoras, queridos amigos, que lo están llevando es ¿a qué? A la destrucción, a la perdición. Ahora, si esa es la sentencia que Dios está lanzando a los feligreses, a los miembros de todas estas iglesias, ¿cuál será entonces, queridos amigos, la amenaza y la sentencia que Dios va a darle a cada de esas organizaciones religiosas, a todas esas denominaciones religiosas, queridos amigos? Porque no son las personas que están metidas en esas organizaciones, no son los católicos que están atendiendo las misas y los engaños y las mentiras del sistema romano papal, a los cuales el Señor dice que odia y aborrece con odio y con aborrecimiento infinito, queridos amigos. No es a los que están metidos allá escuchando a los pastores y a las pastoras en sus engaños y en sus mentiras en las iglesias protestantes, queridos amigos. No, el odio, dice el Señor que Dios no preparó el lago de fuego y azufre para el hombre, no, lo preparó fue para el diablo y sus demonios. Entonces, queridos amigos, el diablo y sus demonios son los que levantaron todos estos sistemas. Todas estas organizaciones religiosas fueron levantadas por el diablo, queridos amigos. Las levantó el Señor, pero el diablo las cogió y las pervirtió. Y entonces dice que desecharon ¿a quién? Desecharon a Dios y se amistaron ¿con quién? Con Satanás. Por eso es que nos dice la Escritura en la Biblia, queridos amigos, que el lago de fuego y azufre no fue hecho para el hombre, sino que fue hecho ¿para quién? Para el diablo y sus demonios. Pero que cualquiera que se alíe con el diablo, como lo ha hecho el sistema romano papal, que es la obra maestra del diablo, y que cualquiera que se alíe con Satanás, como lo han hecho todas las iglesias protestantes, queridos amigos, dice que esos también participarán del lago de fuego y azufre, como lo vamos a estudiar esta tarde, queridos amigos. Así que nos dice el Señor que esta amenaza es solo para ¿quién? Es solo para los feligreses. Y oiga lo que nos dice Apocalipsis, capítulo 16, la primera plaga nos dice, el versículo 2 del capítulo 16 dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles que tenían retenidas las 7 copas de la ira de Dios, dice, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿Qué es lo que van a derramar? Las 7 copas de la ira de Dios. ¿Qué nos decía ya Apocalipsis 14:9? Que al que me adore a la bestia, ay del que me adore al Papa, ay del que me adore a la bestia, ay del que me adore y el que permanezca en el sistema romano papal, ay del que me adore a los pastores, al que me adore en esas iglesias, el que me meta en esas iglesias. Dice, ay de aquel, ¿qué le va a derramar? La ira de Dios sin gota de misericordia. ¿Qué dice aquí? Derramen sobre la tierra, ¿qué? La primera copa de la ira de Dios. Y oiga lo que la primera copa de la ira de Dios, que dice en el versículo 2 de Apocalipsis 16, dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿A quiénes son los que le va a caer la primera copa de la ira, que consiste en una úlcera maligna y pestilente, podrida, hedionda? ¿A quiénes le va a caer? A los que se queden adorando allá al papado, al Papa, en su domingo, y ensalzándolo y besándolo y arrodillándosele y llamándolo Santo Padre y su santidad, y que el representante de Cristo y que el representante del Espíritu Santo. A esos, queridos amigos, dice el Señor que se les derramará que la primera copa de la ira de Dios, que consiste en una úlcera maligna y hedionda, pestilente. ¿A quiénes? A los hombres que tengan la marca, que guarden el domingo, que acepten el domingo como día de culto, para poder tener pan, para poder tener techo, para poder tener abrigo, para poder tener reputación entre los hombres, porque eso vendrá con amenazas, como lo estudiamos la semana pasada, queridos amigos. ¿Qué nos dice aquí el Señor? ¿A dónde irá a templar entonces el Papa con todos sus cardenales y con toda su jerarquía y con todas sus riquezas y con todo su poder y con todos sus edificios y con todos sus palacios y con todas sus basílicas y con todo su poder político y con todo su poder de muerte y con todo su poder de engaño y con todo su poder, queridos amigos, de poner al mundo a guerrear contra Dios y a Dios contra Dios?
Queridos amigos, eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Por eso el Señor llama al sistema romano. ¿Por qué Dios? El título, queridos amigos, para esta tarde de este tema es ¿por qué Dios odia al papado y a las iglesias cristianas? ¿Por qué? Nos está diciendo allí que Él odia a las iglesias cristianas. Si sobre sus feligreses dice que les va a derramar su ira, si permanecen aliados y unidos, guardándole domingo al Papa y se dejan poner esa marca y siguen felices y gozosos brincando y enrumbándose con ellos, dice el que les va a derramar su ira sin gota de misericordia. Entonces, ¿cuánta ira más, cuánto odio más tendrá el Señor por el sistema romano papal como sistema y por los protestantes, por las organizaciones protestantes, por las denominaciones o como él las llama, abominaciones cristianas y evangélicas? Queridos amigos, porque son todo. El papado ha sido el enemigo número uno de Dios en este planeta, el enemigo número uno de la ley de Dios, el sistema romano papal, el enemigo número uno de la Biblia en este planeta, el sistema romano papal. Los papas han trabajado para hacerle una tarea a Satanás de raer de la faz de la tierra la palabra, pervertir y hacer y deshacer de los mandamientos de Dios, queridos amigos. Y los protestantes se fueron detrás de el papado para hacer lo mismo, queridos amigos. El Papa es un perseguidor de Cristo en el nombre de Dios. Los pastores y las pastoras y los profetas neonatos que han venido ahora en este tiempo, queridos amigos, esos han sido y son perseguidores de Cristo en el nombre de Dios. El sistema romano papal es un perseguidor de Cristo en el nombre de Dios. Los protestantes, las iglesias evangélicas o cristianas o como les quieran llamar, queridos amigos, son unos perseguidores de Cristo en el nombre de Dios. Esa paradoja solo se ve, se hace y se vive en religión, queridos amigos. Ejemplos. ¿Recuerdan ustedes al Sanedrín? El Sanedrín conformado por los príncipes de la iglesia, queridos amigos, conformado por los doctores de la ley. El Sanedrín, los ancianos, maestros y directores de la religión en Israel, perseguidores de Jesucristo en el nombre de Dios. Saulo, queridos amigos, el apóstol Pablo, también, él mismo lo dice que él era un perseguidor de Cristo en el nombre de Dios, como escrito está en el libro de Primera de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26, versículo 9. Oiga, como dice allí Pablo, perseguidor de Cristo en el nombre de Dios, en el nombre de Dios. No es nada nuevo. Dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Dice que él, como fariseo que era, como conocedor de las leyes, como adorador de Dios, él había considerado hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Dice: lo cual también hice en Jerusalén. Dice: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Eso es lo que dice aquí el perseguidor de Jesucristo en el nombre de Dios, queridos amigos. ¿Y qué nos dice más el apóstol Pablo, perseguidor de Jesucristo en el nombre de Dios, queridos amigos? Allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, en el versículo 4, cuando el Señor, usando a ese acérrimo enemigo de él, ese matador de sus fieles seguidores, de sus fieles y obedientes discípulos, queridos amigos, entonces dice: yo haré de él, porque el Señor dice que él puede trastornar la ciencia y la sabiduría de los sabios. Dice: yo haré de este perseguidor mío, haré uno que llevará mi evangelio y padecerá por causa de mí por todo y en todo el mundo. Dice, y dice la escritura aquí en el libro de Hechos capítulo 9,
que en el camino que iba a Damasco, Saulo de Tarso, dice que persiguiendo a los cristianos llevaba cartas para perseguir, encarcelar y hacer matar a los que fueran los seguidores de Jesucristo. Dice que se le apareció el mismísimo Cristo en el camino, y dice que ante el resplandor de su venida, un resplandor de luz del cielo, dice el versículo 4 del capítulo 9 de Hechos, dice que cayó del caballo el Saulo, dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oiga, y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, queridos amigos. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Cuándo irá a brotar de los labios del Papa esa expresión, queridos amigos? Cuando el Señor le clamar al Señor: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y el Señor le responda: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y estos pastores que viven alabando y aclamando y alabando y a su nombre y gloria deberían de preguntar es: ¿quién eres tú, Cristo? ¿Quién eres tú? Y Él se le va a preguntar: yo soy Jesús a quienes ustedes están persiguiendo, queridos amigos. ¿Y cómo lo persiguen? Mutilando sus leyes, pervirtiendo su palabra, las doctrinas de su palabra, adorando al diablo en lugar de adorar a Cristo en su sábado, yéndose a enrumbar el día domingo, queridos amigos, que es el día de culto pagano desde los siglos sin fin a Satanás y a todos los dioses y los ídolos de esta tierra y de este planeta. Igual fueron los fariseos, queridos amigos, perseguidores de Cristo. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Dios. Y eso es lo que nos dice la Escritura. ¿Por qué Dios odia al papado, queridos amigos? ¿Por qué Dios aquí en esta capítulo 14 versículo 9 amenaza a sus súbditos, amenaza a todos los católicos que sigan adorando al Papa, que sigan guardándole el domingo, que se sigan yendo a oír misa entera todos los domingos conforme al mandamiento del sistema romano papal y no obedezcan el mandamiento 4 de la ley de Dios, que dice es: acuérdate del día sábado para santificarlo? Queridos amigos, nos dice el Señor que Él expresará y manifestará todo su odio. ¿Por qué odia Dios al papado, queridos amigos? ¿Por qué odia Dios al sistema romano papal? Oigamos, repasemos algo de lo que hemos estudiado. ¿Por qué es que Dios odia al Papa? ¿Por qué Dios odia al papado, queridos amigos? ¿Y por qué Dios dice que Él personalmente va a venir a destruir al papado y al Papa y a todo este sistema y a todos los que sigan enrolados en este poder? Escrito está, queridos amigos. Oiga por qué Dios odia al papado: porque blasfema todos los días contra Dios. Usted sabe que blasfemia es injuriar, es ultrajar a Dios, maldecir a Dios, vituperar y afrentar y deshonrar y vilipendiar y denigrar de Dios. Todos los días el Papa ultraja a Dios cuando dice que Él tiene poder para perdonar pecados, queridos amigos. Es lo que nos dice la Escritura. Oiga, cuando declara que tiene poder y autoridad para perdonar pecados, está ofendiendo a Dios, y Dios odia al hombre que es altivo y no lo reconoce a Él como Dios y Señor de todo lo que es y existe en este planeta. ¿Por qué Dios odia al Papa? Porque Él dice que Él es el representante de Dios, cuando Dios no necesita de ningún representante en este planeta, queridos amigos, porque Él es omnipresente, omnisciente, todopoderoso y omnipotente, queridos amigos. ¿Qué Dios así va a necesitar representantes? Y mucho menos un pobre hombre mortal, desviado, corrompido y a menudo inmundo por todo lo que come, por todo lo que hace y por todo lo que dice. Cuando Él dice que Él es alter Cristo, que Él es otro Cristo en esta tierra, queridos amigos, cuando el Papa dice que tiene poder para quitarle y ponerle a la santa y eterna ley de Dios, queridos amigos, cuando dice que Él tiene poder y autoridad para decir que Él puede
crear al Creador, queridos amigos. Cuando el Papa hace su magia negra allá en su altar, en su misa, y dice que esto y esto se convierte en el cuerpo de Cristo, eso es pura magia negra, eso es espiritismo, queridos amigos, lo que ellos hacen allí. ¿Cómo es eso de que el pobre mortal creando al Dios inmortal? ¿Cómo es que el pobre hombre corrompido y caído va a crear al Creador de los cielos y de la tierra? Para pensar, queridos amigos. Por eso el Señor nos dice que lo que el papado enseña es pura hechicería, brujería. Eso escrito está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, en el versículo 23 y 24 dice el Señor, pues por tus hechicerías, hablando del papado, fueron engañadas todas las naciones. Hechicerías, queridos amigos. Esta palabra hechicería en el original griego, que es el idioma en que se escribió esta parte de la Biblia, esa palabra hechicería es la palabra farmakeia, de ahí viene la palabra fármaco, farmacia, y esa palabra farmakeia quiere decir hechicería, quiere decir encantamiento, hechizos, artes mágicas, quiere decir drogas, quiere decir veneno, quiere decir corrupción intelectual o moral, quiere decir brebaje, quiere decir brebaje mágico, quiere decir preparación de medicamentos, drogas o venenos de envenenador, encantador, hechicero, mago. El Papa es un mago, él es un hechicero. Los curas y el cardenal son hechiceros, queridos amigos, son brujos, son magos, nos dice la Escritura, porque hacen todo es magia. Por eso es que ellos usan amuletos y usan también toda clase de amuletos y toda clase de talismanes, que lleves esta medallita, póngasela aquí para que lo libre de todo mal, que antes de tirarse a la piscina, pero un momentico, eche se tira así la piscina, esté sin agua, no le va a pasar nada. Eso es brujería, eso es hechicería, eso son puros pases y artes mágicas. Lo mismo que se hacía en Roma, todo el arte hechicero y brujo y mago de magia negra y de magia blanca que había en Roma, eso lo trajo el sistema romano papal. Por eso Dios odia al sistema romano papal, porque nos dice la Escritura que ha engañado ¿a quién? Al mundo entero. Pero dice el Señor que llegó la hora en que si usted no ha oído esto, lo oiga, queridos amigos, para que usted libre su alma y se salga de todo compromiso con ese sistema hechicero de brujería al cual Dios odia, porque el Señor dice que todo el que se aparta de él aborrece al impío. ¿Por qué Dios odia al sistema romano papal? Porque ha mutilado sus mandamientos, queridos amigos. Quitó el segundo mandamiento de la ley de Dios, que prohíbe el culto a los muñecos y a las muñecas, y prostituyó a un mundo detrás del culto a las imágenes de las 10,000 vírgenes, de los santos que ellos se fabrican. Queridos amigos, el Señor dice que Él odia al sistema romano papal, porque Él odia a todo el que hace culto de imágenes y todo el que hace culto, queridos amigos, de muñecos y de muñecas, porque dice el Señor que esas son obras ¿de qué? De los hombres. Los mismos hombres se hacen el muñeco y la muñeca, y el mismo hombre va y lo adora, dice el Señor. No adoren esos muñecos ni esas muñecas que no tienen espíritu. Dice el Salmo 115 que tienen ojos y no ven, nariz y no huelen, dicen boca y no hablan, orejas y no oyen, manos y no palpan, pies y hay que llevarlos al hombro, queridos amigos. Dice, iguales a ellos son los que los adoran, iguales a ellos son los que los hacen. Así, tontos, tiestos, parados por ahí, no entienden, no oyen, no ven, se les está hablando la palabra y no la disciernen, queridos amigos. Y dice el Señor que todo el que haga un muñeco o adore un muñeco, dice que será maldito, y que todo el pueblo tiene que decir amén. Ay del que no diga amén. Oiga lo que dice, y escrito está en el libro de Deuteronomio, capítulo 27, versículo 15, dice el Señor: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición o estatua, dice, abominación a Jehová. ¿Qué?
abominación, es decir, idolatría extrema. Dice, obra de manos de artífice, y la pusiere en culto, dice, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Y ay del que no diga amén, queridos amigos, dice el Señor, malditos. ¿Son qué? Dice el Señor, son malditos. ¿Por qué? Porque han ordenado poner las imágenes y han ordenado a la gente que creer en esas cosas inertes, muñecos de yeso, de palo, de madera, de hierro, de lata, de oro, de plata, de trapo. Todo eso el Señor lo prohíbe. Por eso el Señor odia al sistema romano papal, porque no hay nada que más odie Dios en esta tierra y en su universo que la idolatría, el culto a los ídolos, queridos amigos, como escrito está en el libro de Éxodo, en el capítulo 34 nos dice el Señor cómo manifiesta y cómo expresa Él el odio hacia todos estos muñecos. Y la primera cosa que Dios le ordenó a su pueblo cuando iba a entrar a estas ciudades, queridos amigos, fue que no adoraran a esos muñecos, y que lo primero que tenían que hacer, dice en el versículo 13 del capítulo 34 de Éxodo, dice, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Esas imágenes de acera allá son hoy las de María, queridos amigos, que le cambió el diablo el nombre de acera, de Diana de los Efesios allá en Roma, y le pusieron el nombre de María, queridos amigos. María está en el polvo, dice el Señor, esperando la resurrección, como Noé, como Daniel, como Job, como todos sus apóstoles, queridos amigos, y pusieron al culto aquí a acera, destruir todos esos muñecos, dice el Señor. Dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Qué le provoca qué? Celos. Y el Señor dice que los celos, allá en el libro de Proverbios, dice que los celos son ¿qué? Terribles y espantosos, queridos amigos. Por eso Dios odia el sistema romano papal. ¿Por qué odia Dios al sistema romano papal? Queridos amigos, porque mutiló el segundo mandamiento de su ley, adulteró el cuarto pasándolo al domingo, el sábado al domingo, dividió el décimo para poder completar su maldita ley, queridos amigos, de perversión y de destrucción y degradación a los seres humanos, y dice que bautizar a los niños sin uso de razón, eso es hablar contra Dios. Dicen total estado de inconsciencia, queridos amigos, cuando la Biblia nos dice es que al que hay que bautizar es al que se le enseña y puede decir acepto seguir a mi Señor, o rechazo seguir lo que dice Dios. Ese es el que hay que bautizar. Aquí la Iglesia Católica ha crecido biológicamente, mas no ha crecido, queridos amigos, ni doctrinal ni evangelísticamente. Eso es lo que nos dice la historia, la profecía, y eso es lo que nos revela el Espíritu Santo. Y dice que odia al sistema romano papal porque introdujo el culto a los muertos, introdujo la novena, eso de que el infierno, que el purgatorio, pagando un montón de plata, queridos amigos, que para mandar a los muertos del purgatorio al cielo, dice que los niños al limbo, para obligar a la gente a que los bautizara, queridos amigos, declarar santos, dice que enviar al cielo, todo eso lo inventó el sistema romano papal. Dice sacar del purgatorio pagando costosas indulgencias, eso se lo inventó el diablo. Con eso fue que construyeron San Pedro en Roma, queridos amigos, con el pecado, con la base del pecado del pueblo, fue que construyeron San Pedro en Roma. Eso es lo que está en la historia, eso es lo que escrito está, queridos amigos. ¿Y qué más nos dice el Señor? Cambiar las fiestas de Dios, como escrito está en Daniel 7:25, queridos amigos. Dice que cambió los tiempos de Dios, las fiestas de Dios y la ley de Dios, y enrumbó al pueblo con la Navidad, con la Inmaculada Concepción, con la Parranda Santa, con el San Pedro y San Pablo. Todas son fiestas, las fiestas del sistema romano papal son para beber, son para enrumbarse, comer puerco, comer marrano, cochino, son para fornicar, son para emparrandarse, son para placer, son para degradar al hombre, son para arruinar física, moral, espiritual y económicamente a la humanidad. Cambió las fiestas de Dios, queridos amigos. No, las fiestas de Dios quedaron ¿qué? Quedaron echados a un lado, queridos amigos. Así que, y obligar al mundo. ¿Por qué Dios odia al papado? Porque obliga al mundo a que se le arrodillen, lo besen y lo adoren, para que le digan Santo Padre, para que le digan su santidad, queridos amigos. Mañana vamos a seguir estudiando este tema. ¿Por qué Dios odia al papado? ¿Por qué Dios odia al papa? ¿Por qué Dios odia a todas las iglesias cristianas? ¿Por qué Dios odia y aborrece a todos los feligreses, a todos los que
que sostienen este sistema, y por eso amenaza a sus feligreses para que salgan de allí, queridos amigos, salgan. Por eso dice, salid pueblo mío, porque el Señor dice que en el papado y en la iglesia protestante hay mucho pueblo de Él, tiene mucha gente Él allí, y al oír su palabra y su llamado van a salir. Quiero decirles, traigan a los niños, traigan a los jóvenes para que escuchen estas cosas terribles, queridos amigos, aunque no la crean, aunque le pongan oprobio y se ofendan. Oren al Señor, pidan sabiduría para entenderlas estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Quiero desearles un buen resto de sábado. Les habló Jorge Luis Garay. Mañana nos veremos a las 2 de la tarde. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en los eternos pasos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre